Muy buenas noches o buenas tardes, cualquiera sea la hora en que estén viendo este video o escuchando mis palabras. Soy el doctor Miguel Herrera Extraño, psicoterapeuta y coach de vida con propósito. Este es mi noveno video de una serie que he denominado Automotivación y Desarrollo Personal. Hoy quería conversar con ustedes, con los que tengan a bien ver esta temática, sobre lo que hemos llamado o se ha llamado asertividad. ¿Qué es la asertividad? En pocas palabras, es la capacidad de expresar lo que sentimos o pensamos en una interacción humana y que se patentiza o se evidencia más cuando nos sentimos afectados por lo que ha dicho o hecho otra persona y en algo se nos mueve nuestra emocionalidad. Entonces la mejor forma de expresar esta asertividad es expresando, valga la redundancia, cuál ha sido el acto o la palabra o la actitud de la persona que nos ha dicho algo con lo cual nos hemos sentido un poco movidos emocionalmente. Y esta expresión se hace simplemente mencionando la conducta o la actitud y con cierta firmeza decirle a la persona que cómo nos ha afectado estas palabras, estas actitudes, sin necesidad de etiquetarlo, sin necesidad de juzgarlo, sino simplemente describir. Sería así, describir algo así como, entre comillas, esto que has dicho o hecho me ha movido o me ha llevado a pensar o sentir esto otro, esta emoción, este sentimiento o esta idea. Y quiero decirte que no me ha agradado o me ha agradado mucho también, para que si me ha desagradado o me siento mal con esto, no lo vuelvas a hacer, o por lo menos no lo hagas conmigo, porque no acepto este tipo de trato. Eso implica que tú estás evaluando la actitud o las palabras o la acción que ha hecho la otra persona y le estás diciendo lo que tú has sentido o pensado, sin necesidad de ir más allá de esto, de esta descripción de lo que tú sientes o piensas. Eso es, en pocas palabras, la asertividad. Ser asertivo está totalmente alejado de ser agresivo. En la agresividad, por el contrario, muchas veces procedemos a atacar a la persona. Ni siquiera describimos lo que la persona nos ha dicho o lo que nos ha molestado o nos ha movilizado, sino procedemos a etiquetar a la persona, a enjuiciarla o a culpabilizarla, que es lo más frecuente, de cómo nosotros nos sentimos. Y tenemos que saber que la única responsabilidad de lo que sentimos es nuestra. Nadie puede tener el poder, como decía la esposa de un presidente, Roosevelt, Eleanor Roosevelt, que nadie puede hacerte sentir inferior o peor sin tu consentimiento. En realidad, somos nosotros los que, al sentirnos afectados, reaccionamos muchas veces impulsivamente, o si se quiere, no reaccionamos y posponemos esta reacción. Por eso se dice que vale la pena conocer lo que es la inteligencia emocional. Es la capacidad de sentir, de percibir nuestras emociones y de expresarlas. ¿Para qué? Para que no se preste a malentendidos
se distorsionen relaciones y se creen problemas que se pueden abortar de inmediato antes de que comience una relación incómoda con otra persona. Eh, si, si uno tiene un sentimiento, ese sentimiento muchas veces es provocado por acciones y al tú tener, o a nosotros tener una reacción que nos incomoda, estamos automáticamente se nos viene una idea y esa idea va a provocar que aparezcan sentimientos o emociones que pueden ser nocivos para la relación. Vale la pena saber, conviene mucho saber que cualquier acción o cualquier palabra dicha en un tono que sobrepasa lo habitualmente conocido con esta persona, puede provocarnos cierto malestar, y es por eso que con la asertividad de decir, de señalar, de describir lo que uno siente y piensa, estamos mejorando nuestra comunicación. Como siempre les digo, la comunicación está detrás de todo esto, de todas estas reacciones humanas, porque muchas incomodidades, muchas distorsiones vienen por no saber expresar el efecto que ha causado la palabra o ha causado la actitud o la acción de la persona con la cual estamos interactuando. Una sugerencia cuando tenemos una sensación de molestia, de inquietud, de malestar, es buscar la manera de hacer algo o decir algo que nos ayude a modificar ese sentimiento, esa sensación. El hacer algo o decir algo va a provocar unas ideas, y esas ideas muchas veces son seguidas de acciones, y esas acciones pueden provocar sentimientos en nosotros. Entonces, para ser asertivos, volviendo al punto inicial, es necesario saber describir, sin necesidad de justificar, la necesidad de juzgar, etiquetar o descalificar a la persona, y no solamente señalar lo erróneo o el malestar que producen las palabras que han dicho. ¿Por qué nos cuesta tanto ser asertivos? Nos cuesta ser asertivos porque muchas veces somos demasiado críticos con nosotros mismos. Entonces, más que hacer lo que deseamos hacer o decir lo que queramos decir, nos ponemos a pensar como todo lo que el otro podía pensar, sentir, usando una distorsión del pensamiento, que es adivinar el pensamiento. Se expresa lo que se quiere expresar, lo que se parece en ese momento justo de expresar, y se le dice, y se le puede tratar conversar acerca de lo que se está tratando de expresar, explicar más si no se ha entendido bien. Entonces, esa es una de las razones. Somos demasiado críticos. Otra de las razones por las cuales no somos asertivos es porque tenemos a veces baja autoestima y pensamos que lo que vamos a decir no es valioso, no tiene sentido, no es oportuno. O sea, nos colocamos demasiado metidos dentro de la otra persona, de lo que la otra persona pudiese pensar, y realmente nos inhibimos de decir lo que queremos decir. La ansiedad es un factor importantísimo para no ser asertivos, porque la ansiedad nos bloquea, nos paraliza, nos confunde. Y asimismo, si no se tiene un sentimiento de autoestima, también la inseguridad puede hacer que nos sintamos
más limitados para ser asertivos. Todo esto nos conduce a dos cosas. Primero, a pensar muy bien qué es lo que queremos decir ante un estímulo que puede ser percibido como provocación, puede ser percibido como ofensa, puede ser percibido como humillante, puede ser percibido como excesivo. Y tenemos como seres humanos la posibilidad de decir, bueno, mira, esto me ha parecido excesivo o esto me ha parecido humillante. Ahí se podrá, si la conversación es entre dos personas que se estiman, se podrá aclarar, bueno, chicos, no fue, o chica, no fue la intención mía hacer esto. Quizás lo dije en un tono muy fuerte, lo dije en un momento inadecuado para ti, porque hay que tener en cuenta también que no siempre estamos en la zona de eutimia. A veces estamos o muy hipertímicos hacia el placer, la euforia, la alegría, o a veces estamos muy hipertímicos hacia la depresión, hacia la tristeza. Entonces, ¿qué emociones son frecuentemente mal interpretadas? Bueno, las emociones que la gente, algunos llaman negativas, que yo prefiero llamarlas como emociones disfuncionales. El miedo, la tristeza, la rabia, y otras también a veces son un poco mal entendidas como la confusión, la sorpresa. Nos sorprendemos con algo, que estamos angustiados y no estamos atribuyendo nuestra angustia a una causa que no es la que la ha provocado. La confusión que nos paraliza, que nos detiene, que nos lleva a disminuir nuestra capacidad de comprensión. Entonces, si hay que hacer una aclaratoria de algo que se ha malinterpretado, es importante saber también que muchas causas de no tener autoestima, no tener, digamos, buena asertividad, se debe a sentimientos de ansiedad, se debe a tener un pensamiento inadecuado. Esto del pensamiento inadecuado o inefectivo se refiere a que muchas veces nos dejamos guiar por ideas, o pensamientos que son las llamadas cogniciones, así lo llama la terapia cognitiva, cogniciones, que son ideas que no podemos controlar, que nos vienen voluntariamente y que muchas veces creemos que las ponemos en acción inmediatamente sin procesarlas, un poco pensando qué es lo que se quiso decir, qué es lo que se quiere decir. Entonces, como decía un amigo mío hace muchos años, escribía en la prensa, decía, asegúrese de tener el cerebro conectado antes de poner la lengua a funcionar. Entonces, esa cosa que parece medio humorística de que hay que conectar la lengua al cerebro, tiene sentido porque nos ayuda a entender que si reaccionamos impulsivamente a un estímulo y lo interpretamos como ofensivo, como injurioso, como humillante, muchas veces es la interpretación que estamos haciendo y no es la intención que tiene la persona con nosotros. Entonces la asertividad nos permite, del otro aspecto, nos permite aclarar o poner nítidamente qué es lo que la otra persona quiso hacer con nosotros. Porque cuando describimos el sentimiento que estamos experimentando, podemos aclarar malentendidos, pero digo que son producto de nuestra interpretación inadecuada o producto de una actitud que se ha percibido como exagerada. En pocas palabras, tenemos que tener la capacidad el tacto, que es decir las cosas sin la intencionalidad expresa de causar un malestar en el otro. Entonces eso sería el tacto. Pero tampoco podemos estar preocupándonos excesivamente u obsesivamente, porque si decimos algo, aquella persona lo va a interpretar mal y
nos quedamos sin decirlo porque estamos sobreponiendo esa percepción, esa imaginación, ese leer en la mente. Entonces, hay una serie de cogniciones que nos alteran nuestra asertividad. Por ejemplo, cuando generalizamos mucho, cuando hacemos magnificaciones, cuando hacemos juicios infundados, cuando juzgamos sin tener evidencias que eso que estamos diciendo es válido, tiene sustento. Cuando, repito, cuando adivinamos el pensamiento, son juegos de palabras o cogniciones que nos están interfiriendo este sentimiento o esta posibilidad de ser asertivos. Bien, una vez dicho esto, nos podemos preguntar, ¿qué puedo hacer yo para ser más asertivo? En primer lugar, muchas veces tenemos que saber escuchar. Es una costumbre inadecuada que tenemos de que cuando hablamos con alguien, no esperamos que la otra persona termine lo que está diciendo, sino simplemente estamos como apurándolo para nosotros responderle, cuando a veces no tenemos nada que responder e inventamos una respuesta o nos lanzamos en una respuesta inadecuada. Entonces, la escucha activa es escuchar con todos nuestros sentidos, qué nos está diciendo, cómo está haciendo, qué actitud está tomando esa persona en este momento, cuáles son las palabras. En comunicación tenemos que ver generalmente los verbos que utiliza la persona. Y ya conociendo ciertas verbalizaciones, nos damos cuenta cuál es la intencionalidad que tiene la persona. También tenemos que darnos cuenta la actitud de la persona, la actitud corporal. Entonces, escuchamos, percibimos y podemos hacer el feedback, sobre todo si no es pedido, si no es solicitado. Como cuando uno le dicen, mira, ¿qué piensas de lo que yo te dije? Entonces uno da su opinión y busca decir, bueno, yo entendí o comprendí que tú querías significar esto, expresar esto, y a la vez decimos, ¿te entendí bien? Si la otra persona tiene la opción de decir, bueno, no eso es lo que quise decir esto otro. Y eso nos va mejorando en esa experiencia tan hermosa que es sabernos comunicar. Y sobre todo saber mostrar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. No sabemos a veces lo que tenemos hacia una persona, lo que sentimos, si no lo ponemos en palabras. Yo te aprecio mucho, yo te quiero mucho, te amo, dependiendo del nivel de la relación. Entonces, vale mucho, no me gusta decir vale la pena porque pena para mí es dolor, tristeza. Vale mucho el observarnos lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Y como una de las cosas que nos impide ser asertivos es que no aprendemos de la experiencia, que no practicamos aquello que aprendemos. Entonces vale siempre el ejercicio de observarnos y hacernos esta pregunta: ¿con qué tipo de personas, en qué situaciones, en qué momentos yo me siento de tal o cual manera? Esa pregunta vale mucho. Siempre se me sale el vale la pena. Siempre vale mucho el darnos cuenta, el observar este tipo de expresión que tenemos,
en qué momento nos ocurre, con quién o con quiénes nos ocurre y en qué situaciones. Porque así, cuando observamos detenidamente estas deficiencias o estas incompetencias, vamos a llamarlas, en ese momento no nos sentimos competentes para comunicarnos. Entonces decimos, bueno, ¿y por qué con este tipo de personas yo no me puedo comunicar por poner un ejemplo? Porque esta persona cuando habla parece que estuviera gritando. Y resulta que yo soy muy sensible a las voces muy altas, a muchos decibeles. Entonces, claro, cuando me quiero decir algo, entonces me siento como inhibido. Entonces, si yo me doy cuenta que la inhibición es mía, yo puedo decir, bueno, la próxima vez tengo que entender que esta persona habla fuerte, esa es su forma de hablar, y no me está tratando de ofender ni gritar, sino simplemente, y si ya uno está un poquito viejito, tiene que tendencia a hablar fuerte, porque ya está la audición no es la misma, y entonces se piensa que el otro tampoco está oyendo lo que uno está diciendo adecuadamente. Bien, entonces solo quería hacer estas menciones a la asertividad, sobre todo porque les quiero dejar la idea de que los sentimientos no son ni buenos ni malos, simplemente son lo que ocurre cuando oímos una expresión, cuando escuchamos una expresión, cuando percibimos una actitud, y esos sentimientos, lo que le da su carácter de buenos o malos es la interpretación que hacemos por añadidura de momentos anteriores en nuestra existencia, en nuestra vida, en que un tipo de acción similar nos ha provocado malestar. Y a veces traemos aquel malestar que nos provocó aquella reunión con aquel familiar, aquel profesor, aquel comerciante con el que interactuamos, y lo metemos, como decir, en un paquete. Y se lo atribuimos a esta persona que está ahora en esta relación, que a veces puede ser una de las primeras. Y hay la tendencia a confundir. Entonces, este tipo de comunicación, para ser asertivo, requiere ejercitarla mucho. Afortunadamente tenemos el espejo. Los espejos pueden servirnos de compañeros para expresar aquello que queremos decir, y sin estar, como el espejo no nos va a responder con otra palabra, bueno, podemos ahí usar toda la creatividad que se nos venga y practicar hasta que vamos hilando fino y vamos dando cuenta de cuáles son las deficiencias que tenemos para expresar lo que sentimos sin necesidad de ofender, de injuriar, de criticar, de calificar. Cada vez que una persona califica al otro, como se dice siempre, señala, pero está señalando hacia sí mismo. O sea, hay que tomar la cuenta de la responsabilidad. Un dedo que señala para allá y esto que señalan para acá. Bien, entonces, no más por ahora. Agradecido porque puedan, quienes están viendo, esto les sea útil, y cualquier duda, confusión, incomprensión de lo que haya dicho, pueden escribirme a mi correo o inscribirse en mi página de videos y hacer las preguntas para yo en el momento adecuado se las responda lo que pueda responderle, y lo que no conozca, bueno, indagarlo para darle una respuesta que le satisfaga su curiosidad, su interés o sus inquietudes. Muchas gracias y nos veremos la semana próxima, Dios mediante.